Hola, antes de empezar, toquemos la campanita y suscribámonos, porque aquí, cada semana, tenemos historias que hacen que las personas cuestionen su propia fe en la humanidad. El ruido de las copas chocando entre sí fue lo primero que Sofía escuchó cuando él entró. No necesitó voltear para sentirlo. El silencio que se apoderó del salón fue suficiente. Era como si el aire mismo se hubiera detenido, congelado en un instante de anticipación cruel. Las conversaciones murieron a media palabra. Las risas se apagaron como velas bajo una corriente de viento helado. Y hasta la música pareció bajar de volumen ante la presencia de Marcos Santillán, su esposo. Todos lo vieron llegar con ella. Aquella mujer de vestido rojo sangre y mirada altiva que se aferraba a su brazo como un trofeo recién ganado, como si llevara consigo la victoria más preciada de su vida. Valentina Herrera. Así se llamaba la mujer que había devorado su matrimonio desde dentro, mordisco a mordisco, beso a beso, mentira a mentira. Sofía, con su vestido azul oscuro que había elegido con tanto esmero aquella mañana, sintió que el color se drenaba de su rostro. Había pasado horas frente al espejo, probándose diferentes opciones, buscando el atuendo perfecto. El vestido azul medianoche había sido su elección final, porque Marcos siempre le había dicho que ese color resaltaba sus ojos verdes, esos ojos que él juraba amar más que nada en el mundo. Otra mentira para la colección. El cabello perfectamente recogido en un moño elegante había requerido la ayuda de su estilista personal, quien había trabajado durante 2 horas, trenzando y sujetando cada mechón con horquillas invisibles. Las perlas que su abuela le había heredado colgaban de su cuello, 3 hileras perfectas que le recordaban a la mujer fuerte que la había criado después de que su madre muriera. El maquillaje discreto pero impecable había sido aplicado con mano experta. Sombras suaves, delineador preciso, labios en un tono nude elegante que daba la impresión de naturalidad cuando en realidad había tomado 30 minutos perfeccionarlo. Todo había sido preparado con la esperanza de verse hermosa para él. Qué ironía tan amarga, tan punzante, tan absolutamente devastadora. Fingió una sonrisa para disimular el temblor de sus manos. Era una sonrisa que había practicado durante años en innumerables eventos sociales. Una sonrisa que decía, todo está bien, cuando por dentro se estaba derrumbando. Nadie debía verla quebrarse. Especialmente no allí, no frente a las 200 personas que llenaban el salón del Hotel Emperador, el mismo lugar donde habían celebrado su boda hace 7 años. 7 años, 2.555 días, si quería ser precisa. 61.320 horas de una vida compartida, que ahora se revelaba como una ilusión cuidadosamente construida. Sofía recordaba cada detalle de su boda: el vestido de encaje francés que había costado una fortuna, las rosas blancas importadas de Ecuador que llenaban cada rincón del salón, la torta de 5 pisos decorada con azúcar glaseado que parecía encaje, la banda en vivo que tocó hasta las 3 de la madrugada. Marcos había llorado cuando la vio caminar por el pasillo del brazo de su padre. O al menos eso le había parecido entonces. Ahora se preguntaba si esas lágrimas habían sido reales o simplemente parte de la actuación. ¿En qué momento exacto había dejado de amarla? ¿O acaso nunca la había amado realmente? Mientras la música seguía, un vals suave que en otro momento habría encontrado romántico, cada paso de su esposo por el salón era como una cuchillada lenta, deliberada, que abría heridas que Sofía no sabía que podía sentir. Él saludaba a los invitados con esa sonrisa perfecta que tanto practicaba frente al espejo. Esa sonrisa que había perfeccionado durante años de reuniones de negocios donde había que convencer, seducir, manipular. Reía con esa risa calculada que usaba en las juntas corporativas, una risa que sonaba genuina pero que había perdido toda espontaneidad hace tiempo. Fingía naturalidad cuando todos en ese salón sabían la verdad. Los murmullos habían comenzado semanas atrás, cuando alguien los vio juntos en un restaurante del lado opuesto de la ciudad, cuando una foto apareció en redes sociales, cuando las secretarias comenzaron a intercambiar miradas cómplices. La hipocresía flotaba en el ambiente como un perfume demasiado dulce, empalagoso, nauseabundo. Era el olor de las mentiras elegantes, de las traiciones vestidas de terciopelo, de la crueldad disfrazada de cortesía social. Sofía observaba desde la distancia, mordiéndose los labios hasta casi hacerlos sangrar, saboreando el metálico gusto de su propia sangre mientras recordaba cuántas veces había sido ella quien estuvo a su lado en cada uno de esos eventos.
Cuántas galas benéficas donde había sonreído hasta que le dolía la cara. Cuántas cenas de negocios donde había entretenido a las esposas de los socios, mientras Marcos cerraba tratos millonarios. Cuántas presentaciones empresariales donde ella había preparado las diapositivas, revisado los números, y luego se había sentado en primera fila a aplaudir mientras él recibía todo el crédito. Había sido el soporte invisible, la mano que sostenía desde las sombras, la mente que contribuía sin reconocimiento. Representaba el papel de la esposa perfecta, con una dedicación que merecía un premio de actuación, creyendo que compartían un sueño, cuando en realidad compartían una mentira tan elaborada que había tardado años en deshilacharse, hilo por hilo, verdad dolorosa por verdad dolorosa. Los recuerdos la golpearon sin piedad, como olas contra un acantilado durante una tormenta. Las noches donde él llegaba tarde con olor a perfume ajeno, un aroma dulzón y floral que definitivamente no era el suyo. Las excusas que variaban. Fue una cena de negocios. El tráfico estaba imposible. Se me descargó el teléfono y no pude avisarte. Mentiras pequeñas que se acumulaban como arena hasta formar una duna imposible de escalar. Las llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. El clic distintivo del teléfono siendo bloqueado, seguido de una sonrisa demasiado brillante y una explicación demasiado rápida. Era el contador. Un problema con un proveedor. Nada importante. Pero Sofía había notado cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos evitaban los de ella, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio. Los viajes de negocios que se extendían inexplicablemente. Cariño, necesito quedarme 3 días más en Monterrey. Surgió una oportunidad. Pero cuando ella revisaba discretamente el historial de cuentas, veía cargos de restaurantes románticos, de hoteles boutique con habitaciones para parejas, de tiendas de joyería, las sonrisas forzadas en la mesa del desayuno, ese territorio neutral donde ambos fingían que todo estaba bien mientras masticaban pan tostado y bebían café en un silencio que se había vuelto más común que la conversación. Sofía había intentado romper esas barreras invisibles miles de veces. ¿Cómo dormiste? ¿Qué planes tienes hoy? ¿Quieres que cenemos juntos esta noche? Respuestas monosilábicas que construían paredes más efectivas que el concreto. Todo había estado ahí, frente a sus ojos, pero ella había elegido la ceguera porque el amor, ese amor necio y obstinado, le había susurrado que todo estaría bien, que era solo una fase, que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, que si ella era más paciente, más comprensiva, más perfecta, él volvería a ser el hombre del que se había enamorado. Su mejor amiga, Carolina, se acercó discretamente y le tocó el brazo con suavidad. Carolina había sido su confidente durante toda esta pesadilla. Había sido ella quien había escuchado los llantos nocturnos por teléfono, quien había acompañado a Sofía en las noches de insomnio, quien había sostenido su mano cuando los rumores se volvieron imposibles de ignorar. Sofía, podemos irnos si quieres. No tienes que soportar esto, susurró Carolina, sus ojos marrones llenos de preocupación y rabia contenida. Mi auto está afuera. Podemos salir por la puerta lateral. Nadie tiene que verte así. Pero Sofía negó con la cabeza. Algo dentro de ella, algo que no sabía que poseía hasta ese momento preciso, le decía que se quedara, que fuera testigo, que no huyera como un animal herido buscando un rincón oscuro donde lamer sus heridas. Había huido emocionalmente durante meses, escondiéndose en el trabajo, en proyectos que la mantenían ocupada, en cualquier cosa que le permitiera no enfrentar la realidad de su matrimonio moribundo. Esta vez no huiría, esta vez se quedaría, y miraría directo al monstruo que su vida se había convertido. Marcos se detuvo en el centro del salón, justo bajo la araña de cristal de Murano que lanzaba destellos dorados sobre su traje impecable. Era un traje nuevo. Sofía lo notó. Armani, probablemente, en color gris carbón con una corbata de seda plateada que ella no reconocía. ¿Cuándo lo había comprado? ¿Valentina lo había acompañado a elegirlo? ¿Habían reído juntos en el probador mientras él se cambiaba de traje en traje? La imagen la atravesó como un cuchillo. Valentina se acurrucaba contra él como una gata satisfecha, sus uñas pintadas de rojo trazando círculos posesivos en la solapa de su saco. Era una mujer objetivamente hermosa. Sofía tenía que admitirlo con honestidad brutal. Tal vez 10 años menor que ella, con ese tipo de belleza dramática que llama la atención. Piel bronceada, cabello negro azabache cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, labios carnosos pintados del mismo rojo que su vestido,
ojos oscuros delineados con precisión felina. El vestido que llevaba debía costar una fortuna. Era un diseño de alta costura que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, con un escote que bordeaba lo escandaloso y una abertura lateral que llegaba peligrosamente alto en su muslo. Joyas que brillaban en su cuello y muñecas. Zapatos de tacón vertiginoso que la hacían caminar con ese contoneo deliberado de quien sabe que todos la están mirando. Sofía pudo ver el brillo en los ojos de aquella mujer. Era el brillo de alguien que creía haber ganado. Era la mirada de victoria de quien había cazado la presa más codiciada. Valentina miraba alrededor del salón con una mezcla de desafío y triunfo, como diciendo: «Sí, él es mío ahora. Yo gané». Lo que ninguna de ellas sabía aún era que ese salón, esa noche, ese momento aparentemente triunfal para Marcos y su amante, se convertiría en el escenario de una transformación. No la transformación que Marcos esperaba, donde su esposa humillada saldría corriendo en lágrimas para dejarle el camino libre, sino otra completamente diferente. Sofía sintió algo oscuro y frío enroscándose en su pecho, algo que no era dolor ni rabia, sino determinación pura, destilada, letal. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante meses finalmente encajaran en su lugar. Las consultas con abogados que había comenzado en secreto, los documentos que había estado revisando en las madrugadas, las cuentas bancarias que había abierto a su nombre, las reuniones discretas con contadores y auditores, todo había sido preparación para este momento. Y Sofía, que había pasado 7 años siendo la esposa complaciente, la mujer que cedía y perdonaba y se adaptaba, finalmente estaba lista para ser alguien completamente diferente. El maestro de ceremonias, un hombre mayor de smoking impecable y modales profesionales, subió al escenario y pidió silencio con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Incluso él parecía incómodo con la situación, aunque probablemente había presidido cientos de eventos y había visto todo tipo de dramas humanos desplegarse ante él. «Damas y caballeros», anunció con voz clara que resonó por los altavoces del salón, «es momento de comenzar con el programa de la noche. Como saben, nos hemos reunido esta noche para la gala benéfica anual de la Fundación de Arquitectos del país, y tenemos el honor de contar con la presencia de uno de nuestros miembros más destacados, el señor Marcos Santillán». El aplauso que siguió fue tibio, fracturado, lleno de dudas. La mitad del salón aplaudía por cortesía social. La otra mitad miraba entre Sofía y Marcos, intentando descifrar qué protocolo seguir en esta situación sin precedentes. Sofía apretó su copa de champaña hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El cristal presionaba contra su palma como un recordatorio físico de que esto era real, terriblemente real. No era una pesadilla de la que despertaría, no era un malentendido que podría aclararse. Era su vida desmoronándose en público, convertida en entretenimiento para 200 personas que mañana hablarían de esto en sus oficinas, sus clubes, sus cenas familiares. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire perfumado del salón, que olía a rosas frescas y perfumes caros. Contó hasta 10, una técnica que su terapeuta le había enseñado durante las sesiones a las que había comenzado a asistir en secreto hace 3 meses. Apretó los dedos de los pies dentro de sus zapatos, sintiendo el contacto con la suela, anclándose al momento presente en lugar de perderse en el vórtice de emociones. «Puedes hacer esto», se susurró a sí misma tan bajo que ni siquiera Carolina pudo escucharla. «Eres más fuerte de lo que crees. Eres la nieta de Esperanza Mendoza. Llevas su sangre, llevas su nombre, llevas su fuerza». Su abuela Esperanza había sido una mujer formidable. Viuda a los 30 con 3 hijos que criar, había construido un negocio de bordados que eventualmente se convirtió en una empresa textil exitosa. Había enfrentado la discriminación de una época donde las mujeres empresarias eran rareza. Había superado la pobreza y la adversidad. Había levantado a su familia con manos callosas y voluntad de acero. Esperanza siempre le decía: «Mijita, los hombres te van a decepcionar. Es inevitable. Pero tú nunca te decepciones a ti misma. Cuando te mires al espejo, asegúrate de que la mujer que te devuelve la mirada sea alguien de quien puedas estar orgullosa». Sofía miró su reflejo en la superficie brillante de su copa. ¿Estaba orgullosa de la mujer que veía? ¿De la mujer que había permitido que la minimizaran, que la hicieran invisible, que robaran su trabajo y su dignidad poco a poco? No, definitivamente no. Pero podía cambiar eso.
Podía empezar a cambiar eso en este mismo momento. El maestro de ceremonias pidió un aplauso que resonó en el salón como truenos educados. Un sonido que venía más de la obligación social que del entusiasmo genuino. Era el momento del brindis, esa tradición que Sofía tanto había amado en otros tiempos. Un brindis era un acto de celebración, de comunidad, de compartir alegría con otros. Recordó los brindis de su boda, cuando su padre se había puesto de pie con lágrimas en los ojos, y había hablado de cómo Sofía había sido su luz desde el día que nació. Cuando el padre de Marcos había brindado por los nuevos comienzos y el amor verdadero, cuando Marcos mismo había tomado el micrófono, todavía sosteniendo su mano, y había pronunciado palabras hermosas sobre el amor eterno y los sueños compartidos y promesas de envejecer juntos. «Sofía es mi sol», había dicho entonces, con esa voz emocionada que la había hecho llorar de felicidad. Es la primera persona en quien pienso cuando me despierto y la última antes de dormir. No puedo imaginar un futuro sin ella a mi lado. Ella hace que quiera ser mejor hombre, mejor persona. Prometo amarla, honrarla, respetarla, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Mentiras. Todo había sido mentiras envueltas en papel de seda y lazos de terciopelo. O tal vez no. Tal vez en ese momento había sido genuino. Tal vez realmente la había amado entonces. ¿Cuándo exactamente se había torcido todo? ¿Había sido gradual o repentino? Había sido culpa de ella, como Marcos insinuaba a veces en sus discusiones. Te has vuelto tan aburrida, Sofía. Ya no eres divertida como antes. Siempre estás cansada. Nunca quieres hacer nada espontáneo. Tal vez tenía razón. Tal vez se había vuelto aburrida después de dedicar toda su energía a construir el imperio empresarial de él, después de sacrificar sus propios proyectos arquitectónicos para enfocarse en los de la empresa, después de posponer su sueño de diseñar casas ecológicas para familias de bajos recursos, después de convertirse en lo que él necesitaba en lugar de lo que ella quería ser. Sofía sostuvo su copa con firmeza, aunque por dentro temblaba como una hoja en pleno vendaval. Sus piernas amenazaban con fallarle. Las rodillas se sentían como si fueran a doblarse en cualquier momento, pero se obligó a mantenerse erguida, la columna recta como le había enseñado su maestra de ballet cuando era niña, la barbilla en alto, aunque cada fibra de su ser quería encogerse y desaparecer. No les daría el placer de verla derrumbarse. Había pasado toda su vida siendo educada, siendo correcta, siendo la mujer que todos esperaban que fuera, la hija obediente, la estudiante ejemplar, la esposa perfecta. Esta noche no sería diferente, al menos no todavía. El derrumbe vendría después, en privado, donde nadie pudiera ver las grietas en su armadura. Marcos subió al escenario con pasos seguros, con esa confianza arrogante del hombre que cree que el mundo le pertenece. Valentina lo acompañó, taconeando ruidosamente, cada paso un anuncio de su presencia. No había ni un rastro de culpa en el rostro de él, ni vergüenza, ni incomodidad, ni la más mínima consideración por la mujer que todavía era legalmente su esposa y que estaba de pie a menos de 30 metros de distancia. Era como si estuviera presentando un nuevo producto en una de sus juntas corporativas. Seguro, sonriente, en control absoluto. Sofía lo conocía lo suficientemente bien como para leer su lenguaje corporal. Los hombros relajados indicaban que se sentía en su elemento. La ligera sonrisa en las comisuras de sus labios revelaba satisfacción. La manera en que su mano descansaba posesivamente en la cintura de Valentina era una declaración territorial. La gente murmuraba en un susurro colectivo que sonaba como el zumbido de abejas. Algunos visiblemente incómodos se removían en sus asientos, ajustándose corbatas, alisando vestidos, encontrando súbitamente fascinantes las flores en los centros de mesa. Otros se inclinaban hacia sus acompañantes con expresiones de excitación mal disimulada, emocionados por el drama, por el escándalo, por la oportunidad de presenciar algo que les daría material de conversación durante meses. Sofía reconoció a muchos en el salón. En la mesa principal estaban los socios de Marcos, Roberto Domínguez, un hombre corpulento de 50 años que siempre la había tratado con condescendencia, hablándole despacio como si fuera una niña y no una arquitecta con maestría. Fernando Solís, el contador de la empresa, que tenía el desagradable hábito de mirarle el escote cuando creía que nadie lo notaba. Jorge Maldonado, el más joven del grupo, que al menos tenía la decencia de verse genuinamente incómodo en este momento. En las mesas laterales estaban las esposas de esos socios.
Mujeres que se habían burlado sutilmente de Sofía en reuniones anteriores, criticando su ropa. ¿Todavía usas esa marca? Pensé que estaba pasada de moda. Su peinado, el cabello largo a tu edad, ¿no crees que es un poco juvenil? Su elección de no tener hijos todavía. El reloj biológico no espera, querida. Sonrisas falsas mientras clavaban cuchillos por la espalda con comentarios disfrazados de preocupación. También estaban antiguos amigos de la universidad, personas que habían sido testigos del nacimiento de su relación. Mariana y Tomás, quienes habían sido pareja doble con ellos durante años. Andrea, quien había sido dama de honor en su boda. Luis, el mejor amigo de Marcos de la universidad, que ahora miraba al suelo incapaz de sostener la mirada de Sofía. Y estaban también miembros de su propia familia. Su hermano menor Diego, de 28 años, que apretaba los puños con rabia contenida, su rostro enrojecido de furia. Sofía pudo ver cómo su esposa Daniela le susurraba al oído, probablemente pidiéndole que se calmara, que no hiciera una escena. Diego siempre había detestado a Marcos, desde el principio. Hay algo falso en él, le había dicho años atrás. No confío en hombres que sonríen demasiado. Sofía había ignorado sus advertencias, pensando que eran celos fraternales. Su tía Magdalena, la hermana menor de su difunto padre, lloraba en silencio cubriéndose la boca con un pañuelo de encaje bordado. Magdalena había criado a Sofía después de que su madre muriera de cáncer, cuando ella tenía apenas 8 años. Era una mujer dulce y sensible que sufría profundamente con el dolor ajeno. Ver a su sobrina humillada públicamente debía estar rompiéndole el corazón. Sus primos, sus tíos, amigos de la infancia, colegas del trabajo, todos presentes para presenciar este momento de vergüenza máxima. Era como estar desnuda en público, cada secreto, cada fracaso, cada inadecuación expuesta bajo luces brillantes para el entretenimiento de las masas. Esta noche, comenzó Marcos con esa voz profunda que alguna vez la había hecho estremecer de placer, pero ahora solo le provocaba náuseas. Quiero celebrar una nueva etapa en mi vida. Las palabras flotaron en el aire como serpientes, deslizándose hacia los oídos de cada invitado, inyectando su veneno lentamente. He pasado demasiado tiempo viviendo una vida que no era completamente honesta, continuó, y el cinismo de sus palabras era tan apabullante que Sofía casi se rió. Casi. Y ha llegado el momento de ser auténtico, de vivir mi verdad, de no esconderme más detrás de convenciones sociales y expectativas ajenas. Hablaba de autenticidad mientras su esposa legítima lo miraba desde el otro lado del salón. Hablaba de honestidad después de años de engaños elaborados, de mentiras susurradas al teléfono a las 3 de la madrugada, de excusas fabricadas con la precisión de un relojero suizo. Hablaba de no esconderse mientras había ocultado una aventura durante Dios sabe cuánto tiempo. Todos nosotros, siguió Marcos, gesticulando ampliamente como si estuviera dando una conferencia TED, pasamos tanto tiempo preocupándonos por lo que otros pensarán, por mantener apariencias, por cumplir roles que otros han definido para nosotros. Pero la vida es demasiado corta para vivirla en la mentira. La ironía era tan espesa que Sofía podría cortarla con un cuchillo. Marcos, el maestro de las apariencias, el hombre que había construido su imperio sobre imagen y relaciones públicas cuidadosamente cultivadas, hablando sobre abandonar las máscaras sociales. He encontrado algo que no sabía que me faltaba, dijo, y su mano apretó la cintura de Valentina con más fuerza. He encontrado una pasión, una conexión, una autenticidad que me hace sentir verdaderamente vivo por primera vez en años. Cada frase era un dardo envenenado dirigido directamente a Sofía, aunque Marcos nunca la mirara directamente. Sus ojos recorrían el salón, haciendo contacto visual con invitados individuales, sonriendo, conectando, pero cuidadosamente evitando el sector donde ella estaba de pie. Era la invisibilidad lo que más dolía, no los insultos directos ni las acusaciones, sino esto, ser borrada, eliminada de la narrativa como si nunca hubiera existido. Después de 7 años de matrimonio, de compartir cama cada noche, hasta que él comenzó a trabajar tarde y dormir en la oficina, de compartir la mesa del desayuno, de compartir sueños murmurados en la oscuridad y planes para el futuro, de compartir el peso de construir una empresa desde cero, él había logrado borrarla de su historia, como si fuera un error tipográfico que necesitaba ser corregido. Valentina era ahora la protagonista de su historia, y Sofía había sido relegada al papel de nota al pie, un capítulo aburrido que el lector puede saltar sin perderse nada importante en la trama.
Sofía lo miraba fijamente, con una calma extraña que le recorría la piel como fuego helado. Era una sensación desconcertante, como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando la escena desde algún lugar seguro y lejano, quizás desde el techo cerca de la araña de cristal, mirando hacia abajo a esta mujer de vestido azul, que parecía tan pequeña y perdida. El dolor estaba ahí, sí, palpitante y real como un hueso roto que perfora la piel, pero algo más lo acompañaba, algo que tomaba forma lentamente en las profundidades de su ser, como magma que se calienta en las entrañas de la tierra antes de una erupción volcánica. Algo dentro de ella había muerto en ese preciso instante. La Sofía que había entrado a este salón hace 2 horas, la mujer que todavía se aferraba a jirones de esperanza, de que tal vez esto era un malentendido, que tal vez Marcos volvería en sí y se disculparía. Esa Sofía había exhalado su último respiro, pero algo nuevo estaba naciendo al mismo tiempo, como el fénix que renace de sus cenizas, más fuerte y más feroz que antes, como la mariposa que rompe el capullo, las alas todavía húmedas pero listas para desplegarse, como la semilla que revienta bajo tierra, empujando contra toneladas de tierra oscura, buscando desesperadamente la luz del sol. Sofía podía sentir ese despertar en cada célula de su cuerpo. Era doloroso y liberador a la vez. Era muerte y nacimiento, fin y comienzo, destrucción y creación, todo comprimido en un solo momento eterno. Carolina, a su lado, le susurró: «Respira, amiga, solo respira». Su mano apretaba el brazo de Sofía con fuerza suficiente para dejar marcas, pero Sofía ya no necesitaba que le recordaran cómo hacerlo. Estaba descubriendo una nueva forma de respirar, una que no dependía de la aprobación de Marcos, ni del amor que él le había prometido, y luego retirado como quien cancela una suscripción a revista. Una forma de respirar que venía desde el centro de su propio ser, independiente, autónoma, completamente suya. Marcos concluyó su discurso nauseabundo con un brindis por los nuevos comienzos y el amor verdadero, palabras que sonaban huecas como campanas rotas. Levantó su copa de champaña hacia el techo, y Valentina lo imitó, presionando su cuerpo contra el de él de una manera que no dejaba nada a la imaginación. El sonido de las copas tintineando llenó el salón cuando los invitados, confundidos sobre qué protocolo seguir en una situación tan surrealista sin precedentes, levantaron sus bebidas. Algunos lo hicieron por compromiso social, porque no brindar sería socialmente incómodo. Otros por morbo puro, excitados por el drama y queriendo ser parte del momento. Muy pocos por genuino apoyo a Marcos, porque incluso sus amigos más cercanos debían estar cuestionándose la moralidad de lo que estaba ocurriendo. La voz de Sofía se perdió en ese coro de cristal. Ella no levantó su copa. Se quedó inmóvil, con el brazo a su costado, mientras todos los demás brindaban. Apenas podía creer lo que escuchaba, lo que veía, lo que estaba experimentando. Valentina se colgó del cuello de Marcos y lo besó apasionadamente frente a todos. Un beso exhibicionista, diseñado para marcar territorio, para anunciar victoria, para humillar a la esposa rechazada. Sus labios rojos aplastados contra los de él, sus manos enredándose en su cabello, su cuerpo arqueándose contra el de él de una manera casi obscena para un evento público. El salón estalló en un aplauso incómodo, fracturado, que sonó más a despedida que a celebración. Era el tipo de aplauso que das cuando no sabes qué otra cosa hacer con tus manos, cuando el silencio sería más honesto pero socialmente inaceptable. Era el sonido de 200 conciencias colectivas tratando de procesar algo que desafiaba todas las normas de decencia y respeto que se suponía debían regir en estos círculos. Sofía no aplaudió. Se quedó inmóvil, como una estatua de mármol esculpida por un artista obsesionado con capturar el dolor humano en su forma más pura. Sus manos permanecieron a los costados, los dedos ligeramente curvados, la copa todavía sostenida pero sin levantarse. Observaba todo con esos ojos verdes que ya no lloraban, que habían pasado más allá de las lágrimas hacia un territorio más frío y calculador. Las lágrimas vendrían después, en la privacidad de su habitación, cuando las máscaras pudieran caer sin testigos, cuando pudiera gritar en la almohada y golpear el colchón y permitirse ser completamente humana en su devastación, pero no ahora. Ahora necesitaba ver, recordar, grabar cada detalle de esta humillación en su memoria con la precisión de una cámara de alta definición. Lo necesitaría después. Necesitaría recordar exactamente cómo se sintió este momento cuando la tentación de volver, de perdonar,
de creer en falsas promesas de cambio intentara seducirla. Necesitaría esta memoria como armadura contra la debilidad futura. Diego se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. «Esto es una maldita farsa», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que varias mesas cercanas lo escucharan. Daniela tiraba de su brazo, suplicándole que se sentara, pero él estaba más allá del control racional. «Sofía, vámonos. No tienes que quedarte aquí y soportar esta... Está bien, Diego», interrumpió Sofía con una voz sorprendentemente calmada. Se volvió hacia su hermano y le dedicó una pequeña sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Está bien, quédate sentado. Yo necesito ver esto». Diego la miraba con una mezcla de confusión y admiración. Había esperado lágrimas, histeria, colapso, no esta calma glacial que emanaba de su hermana como el frío de un témpano de hielo. En el escenario, Marcos finalmente bajaba, con Valentina todavía adherida a su costado como una lapa decorativa. Caminaron entre las mesas recibiendo felicitaciones incómodas de algunos invitados, mientras otros súbitamente encontraban sus teléfonos absolutamente fascinantes o se concentraban intensamente en sus platos vacíos. Sofía los observaba moverse por el salón como depredadores que recorren su territorio recién conquistado. Valentina brillaba con satisfacción. Su sonrisa era amplia y triunfal. Ocasionalmente miraba en dirección a Sofía con una expresión que claramente decía: «Yo gané, tú perdiste, acéptalo». Pero mientras más observaba a Sofía, más notaba los pequeños detalles que antes se le habrían escapado. La manera en que Marcos revisaba su teléfono incluso mientras Valentina le hablaba. La forma en que su sonrisa se tensaba cuando ella se colgaba demasiado de su brazo. El ligero tic en su mandíbula cuando Valentina reía demasiado fuerte, llamando la atención. Y entonces Sofía lo entendió con una claridad cristalina y brutal. Marcos no estaba enamorado de Valentina. No realmente. Esto no era un gran romance, una pasión arrebatadora que justificaba destruir un matrimonio. Esto era ego. Esto era un hombre de mediana edad asustado por envejecer, desesperado por probar que todavía era deseable, que todavía podía conquistar a una mujer joven y hermosa. Valentina era un trofeo, igual que el auto deportivo que Marcos había comprado el año pasado después de cumplir 40, igual que el reloj de lujo que usaba, igual que la membresía del club de golf exclusivo al que raramente iba. Era otra posesión para exhibir, otra manera de decirle al mundo: «Mírenme, todavía soy relevante, todavía soy poderoso, todavía importo». La revelación debería haberla hecho sentir peor, pero extrañamente la hizo sentir mejor, porque significaba que esto no tenía nada que ver con ella. No era que Sofía no fuera suficientemente bonita, o suficientemente interesante, o suficientemente cualquier cosa. Era que Marcos estaba roto de maneras que ella nunca podría arreglar, vacío de formas que ella nunca podría llenar. Puedes amar a alguien con todo tu corazón, y aún así no ser suficiente para ellos, porque el problema no está en ti. El problema está en ellos, en ese agujero negro en el centro de su ser que devora toda luz, todo amor, toda validación, y siempre, siempre pide más. Cuando él alzó la mano para mostrar el anillo, el salón entero quedó en silencio, un silencio diferente a los anteriores, más pesado, más denso, cargado de shock colectivo y confusión palpable. Este no era el silencio expectante de antes, sino el silencio atónito de 200 personas tratando de procesar lo que sus ojos les estaban mostrando. Nadie respiró. El aire mismo pareció espesarse hasta convertirse en gelatina, viscoso e irrespirable. Incluso la música de fondo se había detenido. El pianista en la esquina había dejado de tocar para observar lo que estaba ocurriendo. No era un anillo cualquiera. Sofía lo reconoció inmediatamente, y el reconocimiento fue como un puñetazo directo al estómago, uno de esos golpes que te sacan todo el aire de los pulmones y te dejan doblada tratando de recordar cómo respirar, cómo funcionar, cómo existir. Era el anillo que ella había diseñado meses atrás, sentada en el escritorio de su estudio, con lágrimas de felicidad. Qué ingenua había sido, rodando por sus mejillas mientras trazaba bocetos tras bocetos, buscando la perfección, buscando crear algo que simbolizara su amor, su compromiso renovado, su esperanza de que su matrimonio podría salvarse. Era el anillo para su propia renovación de votos matrimoniales. La historia de ese anillo era larga y dolorosa, una novela dentro de esta tragedia mayor.
Hacía 8 meses, en febrero, justo después del cumpleaños de Marcos, Sofía había notado la distancia creciente entre ella y su esposo. Era como si existiera un abismo invisible entre ellos que se ensanchaba un poco más cada día. Se pasaban semanas enteras bajo el mismo techo sin realmente verse, sin conectar, viviendo vidas paralelas que raramente se intersectaban. Preocupada por salvar su matrimonio, aterrorizada por la idea de perder al hombre que había amado durante una década, Sofía había propuesto renovar sus votos en una ceremonia íntima. Solo nosotros, le había dicho a Marcos mientras preparaba el desayuno un domingo por la mañana. Tal vez en la playa donde nos prometimos por primera vez, podemos recordar por qué nos enamoramos. Podemos hacer nuevas promesas, mejores promesas. Podemos empezar de nuevo. Marcos había levantado la vista de su teléfono, siempre ese maldito teléfono, y había sonreído. Me parece una idea maravillosa, mi amor. Sí, hagámoslo. Renovemos nuestros votos. Será como volver a empezar. Ahora Sofía entendía que probablemente ya estaba con Valentina para entonces. Probablemente se había estado mensajeando con ella en ese mismo momento mientras Sofía derramaba su corazón sobre la mesa del desayuno. La aceptación entusiasta de Marcos no había sido genuina. Había sido conveniente. Una manera de mantener a Sofía distraída, ocupada, enfocada en planear una ceremonia que nunca se llevaría a cabo, mientras él continuaba su aventura. Sofía, emocionada y llena de esperanza renovada, había decidido diseñar personalmente las alianzas de la renovación de votos. Había pasado semanas investigando simbología, significados de gemas, propiedades de diferentes metales. Había llenado cuadernos enteros con bocetos, cada uno más elaborado que el anterior. Había trabajado con el joyero más prestigioso de la ciudad, don Emilio Vargas, un anciano artesano de 72 años que llevaba 60 años creando obras maestras en oro y piedras preciosas. Don Emilio era una leyenda en el mundo de la joyería de alta gama. Había creado piezas para celebridades, políticos, familias aristocráticas. Su taller era un templo dedicado a la artesanía tradicional en una era de producción masiva. Sofía había ido a su taller una tarde de marzo, llevando consigo su cuaderno de bocetos y su corazón lleno de esperanza. Don Emilio había escuchado su historia con la paciencia de alguien que ha visto miles de historias de amor a lo largo de décadas. Quiero crear algo único, le había explicado Sofía, extendiendo sus dibujos sobre la mesa de trabajo manchada de décadas de uso. Algo que represente crecimiento, renovación, compromiso renovado. Juntos habían pasado semanas perfeccionando el diseño. Habían concebido un anillo único, oro blanco de 18 quilates, purísimo, con un brillo casi plateado. Las incrustaciones de pequeños diamantes formaban un patrón de enredaderas que se entrelazaban alrededor de toda la banda, simbolizando cómo dos vidas se entrelazan y crecen juntas con el tiempo. Cada diamante había sido seleccionado individualmente por don Emilio, pequeños pero de calidad excepcional, con una claridad que permitía que la luz pasara a través de ellos como agua pura. El patrón de enredaderas era intrincado, requería un nivel de detalle que solo un maestro artesano como don Emilio podría lograr. Las hojas eran tan pequeñas y delicadas que necesitaban ser observadas con lupa para apreciar completamente su complejidad. Algunas enredaderas ascendían, otras descendían, todas entrelazándose en una danza eterna alrededor de la banda. En el interior del anillo, en una caligrafía tan fina que parecía imposible que hubiera sido grabada a mano, había mandado inscribir una frase en latín: Amor vincit omnia, el amor todo lo vence. Una cita de Virgilio, del poeta romano que había escrito sobre amor y pérdida, sobre guerra y paz, sobre lo que significa ser humano. Qué irónico, qué terriblemente, dolorosamente, cruelmente irónico. El amor no había vencido nada. El amor había sido derrotado por el egoísmo, por la mediocridad, por la cobardía de un hombre que no tuvo el coraje de ser honesto, de terminar las cosas correctamente, de mostrar un mínimo de respeto por la mujer con quien había compartido su vida durante 7 años. Sofía había invertido no solo dinero en ese anillo, había usado 40,000 pesos de sus propios ahorros, parte de la herencia de su abuela que había guardado cuidadosamente durante años, sino también tiempo, ilusión, esperanza. Cada decisión de diseño había sido meditada con el cuidado de alguien que crea algo sagrado.
la curvatura perfecta para adaptarse al dedo de una mujer trabajadora. No demasiado alta para que no se enganchara en cosas, no demasiado plana para que tuviera presencia. El tamaño de los diamantes, discretos pero presentes, como ella se veía a sí misma, nunca queriendo llamar demasiado la atención, pero siempre ahí, siempre presente, siempre contribuyendo. El grabado interno que solo los enamorados conocerían, un secreto compartido entre dos personas que habían prometido enfrentar el mundo juntas. Marcos había visto los diseños durante el proceso. Sofía le había mostrado cada iteración, buscando su opinión, su aprobación, queriendo que fuera algo que ambos amaran. Él había asentido distraídamente mientras revisaba su teléfono, sus dedos deslizándose constantemente sobre la pantalla, su atención claramente en otro lugar. «Se ve bien, cariño», había dicho sin realmente mirar. «Lo que tú decidas está bien». Había firmado los papeles de aprobación del diseño final sin siquiera mirar, garabateando su firma mientras sostenía una llamada telefónica con alguien más, su mano cubriendo el micrófono del teléfono mientras murmuraba: «Sí, sí, está bien, lo que quieras». 3 semanas atrás, a finales de septiembre, don Emilio había llamado personalmente a Sofía. «Señora Mendoza», había dicho con esa voz rasposa pero cálida, «su anillo está listo. Ha quedado hermoso, si me permite decirlo. Es una de las piezas más hermosas que he creado en años. El amor que puso en cada detalle se refleja en el resultado final». Sofía había ido a recogerlo esa misma tarde, incapaz de esperar. Don Emilio se lo había presentado en un estuche de terciopelo azul marino forrado con seda blanca. Cuando lo abrió, el anillo brillaba bajo las luces del taller como una pequeña constelación capturada en metal y piedra. Había llorado. Lágrimas silenciosas de emoción, de esperanza, de amor. «Es perfecto», había susurrado, apenas capaz de hablar. «Es exactamente lo que imaginé, pero mejor». Don Emilio había sonreído, sus ojos arrugados brillando con satisfacción profesional. «El amor crea belleza, señora. Usted puso amor en cada aspecto de este diseño, y eso se ve». Sofía había guardado el anillo en su estuche de terciopelo azul. Lo había llevado a casa con el cuidado de alguien que transporta algo invaluable. Lo había escondido en su armario, en el estante superior detrás de cajas de zapatos que raramente usaba, esperando el momento perfecto para presentarlo. Había planeado hacerlo durante un fin de semana romántico que había estado organizando en secreto. Había reservado una cabaña en la playa, el mismo lugar donde Marcos le había propuesto matrimonio hace 10 años. Había planeado cada detalle: velas, champán, una cena privada preparada por un chef, música, el atardecer perfecto. El anillo había desaparecido hace 10 días, el 8 de octubre. Sofía había ido a verificar que todavía estuviera ahí, queriendo asegurarse de que estaba a salvo antes de su viaje planeado. Su corazón se había detenido cuando movió las cajas de zapatos, y el espacio detrás estaba vacío. Había buscado por toda la casa con creciente pánico. Había revisado cada cajón de su cómoda. Había vaciado su armario completamente. Había mirado debajo de la cama, detrás de muebles, en cada rincón concebible. Había revisado el estudio, la cocina, incluso el garaje, pensando que tal vez lo había movido en un momento de distracción y olvidado dónde. Había preguntado a la empleada doméstica, la señora Beatriz, quien había trabajado para ellos durante 5 años. «No, señora, yo no he visto ningún estuche azul. ¿Quiere que la ayude a buscar?». Había preguntado a su hermano Diego cuando vino a visitarla. «¿Un estuche de terciopelo azul?». «No, no he visto nada así». «¿Estás segura de dónde lo pusiste?». Había preguntado a Carolina, quien había estado presente cuando Sofía trajo el anillo a casa. «¿Revisaste si Marcos lo movió por alguna razón?». Tal vez lo vio y lo guardó en otro lugar pensando que estaría más seguro. Pero Sofía no había querido preguntarle a Marcos directamente. Algo en su instinto le decía que no lo hiciera. Una vocecita en el fondo de su mente que susurraba advertencias que ella no quería escuchar. Ahora entendía todo con una claridad que cortaba como vidrio roto. Marcos lo había robado. Había entrado a su habitación. ¿Cuándo? ¿En qué momento exacto había violado su espacio privado de esa manera? Había hurgado entre sus cosas. Había movido las cajas de zapatos que claramente estaban ahí como protección. Había tomado el anillo que ella había creado con amor para su matrimonio, y se lo había dado a su amante.
El robo no era solo material, era simbólico, era visceral, era la violación final de lo que quedaba de su relación. Era tomar algo que representaba esperanza y amor y compromiso renovado, y retorcerlo, pervertirlo, convertirlo en un instrumento de humillación. ¿Cómo explicarle a alguien la profundidad de esa traición? No era solo que le hubiera sido infiel, no era solo que la estuviera humillando públicamente, era que había tomado literalmente los símbolos de su amor, las manifestaciones físicas de su esperanza, y los había usado como regalos para la mujer con quien la estaba traicionando. Era como si hubiera tomado el corazón de Sofía, todavía latiendo, todavía palpitando con amor, y se lo hubiera entregado a otra mujer como ofrenda. Valentina lo lucía orgullosa en el dedo anular de su mano derecha, extendiéndola para que todos pudieran admirarlo. Los diamantes captaban la luz de la araña y lanzaban destellos como pequeñas explosiones de burla. Giraba su mano de un lado a otro, exhibiendo el anillo desde diferentes ángulos, claramente enamorada de cómo se veía en su dedo. ¿No es hermoso?, exclamaba a cualquiera que estuviera suficientemente cerca para escuchar. Marcos lo diseñó especialmente para mí. Dice que soy su inspiración, su musa. Cada detalle fue pensado para representar nuestro amor. Las mentiras fluían de su boca con la facilidad de alguien que cree completamente en su propia narrativa. O tal vez Marcos le había mentido sobre el origen del anillo. Tal vez le había dicho exactamente eso, que lo había diseñado para ella, que ella era su inspiración. Tal vez Valentina era tan víctima de las mentiras de Marcos como Sofía lo había sido. O tal vez no. Tal vez Valentina sabía exactamente de dónde venía el anillo, y eso la hacía disfrutarlo aún más. Tal vez la crueldad era el punto. Tal vez usar el anillo de la esposa rechazada era parte del triunfo. Un murmullo recorrió el salón como una ola que crece antes de romper contra la costa, ganando fuerza y velocidad a medida que se propaga. Las cabezas se volvían entre sí. Las bocas se acercaban a oídos, las manos se cubrían labios mientras los secretos se intercambiaban en susurros urgentes. Espera, ese es... No puede ser el mismo. Don Emilio diseñó ese anillo para Sofía. Lo sé porque mi hermana trabajó con él en... Marcos debe haberlo robado. ¿Qué clase de hombre haría algo así? Esto es más que infidelidad, esto es... En segundos, la verdad se expandió como fuego entre hojas secas, saltando de mesa en mesa, de conversación en conversación. Las miradas se volvieron hacia Sofía con una mezcla compleja de emociones. Lástima, horror, fascinación mórbida, incomodidad, vergüenza ajena. Don Emilio estaba entre los invitados. El anciano joyero había sido invitado porque era un miembro respetado de la comunidad artística de la ciudad, y esta gala benéfica tenía un componente de arte y diseño. Había venido con su esposa Dolores, una mujer elegante de cabello blanco, que había sido su compañera durante 50 años. Don Emilio se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón de madera pulida. Su rostro arrugado, normalmente amable y sereno, estaba transformado por la indignación. Sus cejas blancas se fruncían sobre ojos que brillaban con furia contenida. «Ese anillo», comenzó a decir con voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte para que media sala lo escuchara. «Ese anillo fue encargado por la señora Sofía Mendoza hace 6 meses para su renovación de votos matrimoniales. Yo mismo lo diseñé junto con ella. Pasamos semanas perfeccionando cada detalle. Ese anillo tiene inscrito». «Es suficiente, don Emilio», interrumpió Sofía con una voz firme que sorprendió a todos, incluida a ella misma. La voz que salió de su garganta no sonaba como la suya. Sonaba más fuerte, más clara, más poderosa. Sonaba como la voz de alguien que finalmente había encontrado su coraje después de años de silenciarse a sí misma. Se puso de pie con una elegancia que no sabía que poseía. Las piernas ya no le temblaban. Las manos estaban firmes, sorprendentemente firmes. El corazón, aunque roto en 1000 pedazos, latía con un propósito nuevo, con una determinación férrea. No gritó, no lloró. Los gritos y las lágrimas son para quienes todavía esperan algo, para quienes aún tienen la ilusión de que las cosas pueden cambiar. Sofía ya no esperaba nada de Marcos. La expectativa se había evaporado completamente, y con ella, el poder que él tenía sobre sus emociones. Solo caminó hacia él, cruzando el salón con la misma elegancia con la que había llegado horas atrás, cuando todavía era una mujer diferente. Sus tacones sonaban contra el piso de mármol con un ritmo constante, hipnótico,
como el tic-tac de un reloj contando los segundos hacia algún tipo de resolución inevitable. Cada paso era una declaración de dignidad. Cada centímetro recorrido era un acto de reclamación de su propio poder. Los invitados se apartaban a su paso como el mar rojo ante Moisés, creando un corredor directo hacia el escenario donde Marcos y Valentina se habían quedado congelados, como ciervos sorprendidos por los faros de un auto en la oscuridad. Las conversaciones murieron. La música se detuvo. Incluso los meseros que circulaban con bandejas de canapés se detuvieron a mitad de sus movimientos. 200 personas contenían la respiración, esperando, anticipando, sin saber exactamente qué iba a pasar, pero sintiendo que sería algo significativo. Marcos la vio acercarse, y algo en su expresión cambió. Por primera vez en toda la noche, pareció inseguro. Ese barniz de confianza que había mantenido tan cuidadosamente se agrietó, revelando algo debajo. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Preocupación sobre lo que ella podría decir o hacer? Valentina se aferró más a su brazo, sus uñas rojas clavándose en la tela de su traje, como si presintiera el peligro. Su sonrisa triunfal había desaparecido, reemplazada por una expresión cautelosa. Incluso ella, en medio de su victoria aparente, podía sentir que algo estaba a punto de cambiar. El maestro de ceremonias, completamente fuera de su elemento y sin ningún protocolo que seguir para una situación como esta, le extendió el micrófono a Sofía cuando ella subió al escenario. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo hacía, como si estuviera entregando un arma cargada sin saber a quién iba a dispararle. Sofía lo tomó con calma. El micrófono era frío y pesado en su mano, un objeto sólido que le daba un sentido extraño de poder. Toda la atención del salón estaba enfocada en ella ahora. 200 pares de ojos, 200 juicios esperando formarse, 200 opiniones a punto de cristalizarse basadas en lo que ella dijera o hiciera en los próximos minutos. Miró a los ojos a Marcos primero. Esos ojos marrones que alguna vez le habían parecido cálidos y confiables, ahora le parecían fríos y calculadores. ¿Cómo había podido engañarse tanto? ¿Cómo había interpretado tan mal a este hombre durante tantos años? Luego miró a Valentina, la mujer de rojo que se veía menos segura con cada segundo que pasaba. Había algo casi patético en ella ahora, aferrada a Marcos como si él fuera un salvavidas en medio del océano. Finalmente, Sofía miró al público. Reconoció tantas caras, algunas amigables, algunas hostiles, la mayoría simplemente curiosas, y en ese momento tomó una decisión. No iba a perder su compostura, no iba a darles el espectáculo de verla derrumbarse, no iba a gritarle a Marcos ni a Valentina, no iba a hacer una escena dramática llena de acusaciones y llantos, iba a hacer algo mucho más poderoso, iba a decir la verdad con calma, con dignidad, con esa serenidad que viene cuando finalmente dejas ir algo que has estado sosteniendo con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Cuando habló, su voz era clara, serena, letal en su tranquilidad. Sí, vou completar a historia como final. Cuando habló, su voz era clara, serena, letal en su tranquilidad. «Qué hermoso detalle, cariño», dijo, y la palabra cariño sonó como cristal rompiéndose, cada sílaba cargada de ironía tan afilada que podría cortar. «Al menos ahora sé que no te equivocaste de diseño. Después de todo, yo pasé 3 meses trabajando con don Emilio para crear ese anillo específicamente para nuestra renovación de votos. Me pregunto si le contaste a Valentina que los diamantes fueron comprados con la herencia de mi abuela, o si mencionaste que el grabado en el interior dice, «El amor todo lo vence». Aunque supongo que no, porque eso arruinaría la narrativa romántica de tu nuevo comienzo. El silencio que siguió fue absoluto, sepulcral. Ni una tos, ni un susurro, ni el tintineo de una copa, ni el roce de tela contra tela. 200 personas contenían la respiración, completamente inmóviles, esperando lo que vendría después como quien espera el siguiente trueno después de ver el relámpago. Valentina palideció visiblemente. El color se drenó de su rostro bronceado, dejándola casi gris bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Sus ojos se movieron rápidamente entre el anillo en su dedo y Marcos, buscando alguna explicación, alguna negación, algo que le dijera que lo que acababa de escuchar no era verdad. Pero Marcos no dijo nada. Se quedó ahí parado, con la boca ligeramente abierta, completamente desprovisto de palabras por primera vez en la noche. Toda su confianza arrogante se había evaporado, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Valentina»,
continuó Sofía, volteándose hacia la mujer de rojo que ahora parecía querer desaparecer dentro de su vestido diseñador. Espero que disfrutes el anillo. Fue diseñado con mucho amor, aunque no para ti. Pero no te preocupes. Estoy segura de que en unos meses, cuando Marcos se canse de ti como se cansó de mí, también te lo quitará para dárselo a la siguiente. Es un patrón bastante predecible una vez que aprendes a reconocerlo. Valentina intentó responder. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua, pero las palabras se le atragantaron. Miró a Marcos buscando apoyo, esperando que él la defendiera, que dijera algo, que arreglara esto, pero él estaba paralizado, su rostro una máscara de shock, y algo que podría haber sido vergüenza, si es que todavía era capaz de sentirla. En realidad, agregó Sofía, mirando directamente a Valentina con algo que casi parecía lástima. Deberías preguntarte, si fue capaz de hacer esto conmigo, con quien estuvo casado 7 años, ¿qué te hace pensar que no te lo hará a ti? Si puede robar un anillo diseñado con amor para su esposa y dárselo a su amante, ¿dónde exactamente traza la línea de lo que está dispuesto a hacer? Hubo un murmullo colectivo de aprobación de varias partes del salón. Algunas mujeres asintieron, sus propias experiencias con hombres infieles resonando con las palabras de Sofía. ¿Y tú, Marcos? Sofía se volvió hacia su esposo, y cuando habló, su voz era más suave, pero de alguna manera más devastadora. Gracias. Sinceramente, gracias por mostrarme exactamente quién eres, antes de que desperdiciara más años de mi vida contigo. Gracias por ser tan predecible, tan cliché, tan absolutamente típico en tu crisis de mediana edad. Gracias por robar mi anillo, porque sin ese acto final de traición, tal vez habría seguido aferrándome a la ilusión de que todavía había algo que salvar en este matrimonio. Se acercó un paso más, y Marcos instintivamente retrocedió. Pero lo más importante, Sofía continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Gracias por liberarme, porque ahora veo con una claridad perfecta que el problema nunca fui yo. No era que no fuera suficientemente bonita, o suficientemente interesante, o suficientemente cualquier cosa. El problema eres tú. Eres tú quien es incapaz de apreciar lo que tiene. Eres tú quien siempre necesita más. Algo nuevo, algo brillante, porque hay un vacío dentro de ti que nunca podrá ser llenado. No importa cuántas mujeres conquistes o cuántos anillos robados regales. Las lágrimas corrían por las mejillas de algunas mujeres en la audiencia. Incluso algunos hombres se veían visiblemente afectados, quizás recordando sus propios matrimonios, sus propias elecciones, sus propios arrepentimientos. Me has hecho un favor enorme esta noche, concluyó Sofía. Me has mostrado que merezco algo mejor, alguien mejor, una vida mejor. Y por primera vez en años, estoy emocionada por mi futuro, porque ya no incluye la carga de intentar ser suficiente para alguien que es incapaz de valorar nada. Devolvió el micrófono al maestro de ceremonias, quien lo tomó con manos temblorosas, sus propios ojos húmedos de emoción. El salón permaneció en silencio por un momento más, ese momento suspendido antes de que una audiencia decide cómo reaccionar. Y entonces, empezó. Un aplauso. Primero fue don Emilio, poniéndose de pie y aplaudiendo con fuerza. Luego su esposa Dolores. Después Diego, aplaudiendo tan fuerte que sus manos debían dolerle. Carolina, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. La tía Magdalena, sollozando pero sonriendo al mismo tiempo. El aplauso se propagó como fuego por el salón. Más y más personas se pusieron de pie, una ovación de pie que creció y creció hasta que casi todos en el salón estaban aplaudiendo, algunos silbando, otros gritando palabras de apoyo. ¡Bravo! ¡Bien dicho! Esa es Sofía. Sofía bajó del escenario con la cabeza en alto, caminando a través de ese mar de aplausos, sintiendo algo que no había sentido en años, completa y totalmente libre. Las cadenas invisibles que la habían atado a Marcos, a sus expectativas, a su necesidad de validación, finalmente se habían roto. Marcos y Valentina se quedaron en el escenario, abandonados, expuestos. Valentina se había quitado el anillo y lo miraba con horror, como si acabara de descubrir que estaba envenenado. Lo dejó caer en el suelo del escenario donde rebotó con un tintineo metálico que sonó absurdamente fuerte en medio del caos. El salón explotó en conversaciones caóticas. Teléfonos salieron de bolsos y bolsillos, capturando los últimos momentos del drama. Los flashes de las cámaras iluminaban la escena como relámpagos.
Mañana esto estaría en todas las redes sociales, en todos los blogs de chismes, en todas las conversaciones de café de la ciudad. Pero Sofía ya no escuchaba nada de eso. Caminaba hacia la salida rodeada por su gente. Diego y Daniela a un lado, Carolina al otro, la tía Magdalena detrás sostenida por primos, don Emilio y Dolores cerrando la formación como guardias de honor. Salieron juntos del Hotel Emperador mientras adentro el escándalo se desataba en toda su gloria. Los reporteros ya se estaban congregando, pero la seguridad del hotel los mantenía a raya. Diego había llamado a su auto y esperaba en la puerta. «Sofía», dijo Carolina cuando llegaron al estacionamiento, abrazándola fuertemente. «Eso fue... no tengo palabras. Fuiste magnífica. Fuiste la abuela Esperanza ahí arriba», agregó Diego, sus ojos todavía brillantes de emoción. «Papá estaría tan orgulloso de ti». Sofía sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos por primera vez en meses. «Me siento como si pudiera respirar por primera vez en años». Horas después, cuando la fiesta se había disuelto en susurros venenosos y especulaciones jugosas que alimentarían la maquinaria de chismes sociales durante meses, Sofía entró a su auto, no al Mercedes negro que compartía con Marcos, sino a su propio vehículo, un Accord plateado que había comprado con su primer sueldo como arquitecta hace 6 años y que Marcos siempre había despreciado por modesto y poco apropiado para alguien de su posición. Miró por el espejo retrovisor antes de arrancar. Atrás quedaban las luces brillantes del Hotel Emperador, los rostros confundidos asomándose por las ventanas, los murmullos que la seguirían durante semanas. Ya podía imaginar los titulares. Esposa humillada confronta a marido infiel en gala benéfica. El escándalo del anillo robado que sacude a la alta sociedad. Arquitecta Sofía Mendoza se enfrenta públicamente a la infidelidad de empresario Marcos Santillán. Dejó que salieran. Dejó que hablaran. Sus palabras ya no podían herirla porque algo fundamental había cambiado en su interior. La mujer que había entrado a ese hotel hace horas, todavía aferrándose a jirones de esperanza, había muerto en ese salón. La mujer que ahora conducía por las calles iluminadas de la ciudad era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que finalmente estaba lista para salvarse a sí misma. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía siquiera sospechar, mientras se deleitaban con el drama superficial de la noche, era que esa misma mañana ella había transferido la mitad de la empresa a su nombre, legalmente, irrevocablemente. La historia comenzaba mucho antes de esa noche. Sofía no era solo la esposa decorativa que muchos asumían. Era arquitecta, graduada con honores de la Universidad Nacional Autónoma, la institución más prestigiosa del país. Su tesis sobre arquitectura sustentable había ganado premios nacionales. Había sido reclutada por 3 de las firmas más importantes del país antes de siquiera graduarse. Cuando conoció a Marcos hace 10 años en una conferencia sobre desarrollo urbano, él era apenas un emprendedor con ideas ambiciosas pero sin los medios para ejecutarlas. Tenía carisma, sí, y una visión, pero carecía del capital, las conexiones y, honestamente, la experiencia técnica para hacer realidad sus sueños. Sofía, además de enamorarse perdidamente de su encanto y sus grandes ideas, había visto el potencial real en sus proyectos inmobiliarios, usando su propio capital inicial, la herencia completa de su padre, que había muerto 2 años antes dejándole 2 millones de pesos, una suma considerable. Sofía había cofundado Santillán en Asociados junto con Marcos. Ella aportó el 50% del capital inicial. Diseñó los primeros 3 proyectos que les dieron credibilidad en el mercado. Un complejo de departamentos ecológicos que ganó premios de sostenibilidad, un centro comercial con diseño innovador que se convirtió en el más visitado de la ciudad, y una serie de casas de lujo que establecieron su reputación en el mercado de alta gama. Trabajó día y noche durante los primeros 5 años para establecer la empresa. Mientras Marcos manejaba las relaciones públicas y las ventas, Sofía era quien realmente hacía el trabajo. Diseñaba, supervisaba construcciones, negociaba con contratistas, resolvía problemas técnicos, aseguraba que cada proyecto se completara a tiempo y dentro del presupuesto. Pero gradualmente, sutilmente, Marcos había comenzado a tomar el crédito completo. En las entrevistas con revistas de arquitectura y negocios, raramente la mencionaba, y cuando lo hacía era como «mi esposa que me apoya», en lugar de «mi socia que diseña todos nuestros proyectos». En las reuniones de negocios, hablaba como si fuera el único fundador, el único visionario.
Los contratos comenzaron a firmarse solo bajo su nombre, con Sofía relegada a consultora en lugar de codirectora, y Sofía, atrapada en el papel de esposa devota, enamorada y creyendo que estaban construyendo algo juntos, había permitido que su identidad profesional se disolviera en la sombra de su marido. Había racionalizado: no importa quién reciba el crédito, lo que importa es que lo estamos logrando juntos. Qué ingenua había sido. Hasta hace 3 meses, cuando descubrió por accidente un mensaje en el teléfono de Marcos que confirmaba sus peores sospechas sobre la infidelidad. El teléfono había sonado mientras él estaba en la ducha, y Sofía, pensando que podría ser algo urgente del trabajo, había mirado la pantalla. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo podemos vernos de nuevo? Te amo. Ve. Esa noche, en lugar de confrontarlo directamente como su instinto le gritaba que hiciera, Sofía tomó una decisión diferente. Respiró profundamente, guardó su dolor y su rabia en una caja mental y comenzó a planear. Consultó a un abogado matrimonial, Ricardo Salazar, uno de los mejores de la ciudad, y, convenientemente, hermano de su amiga Carolina. Consultó a un contador forense, alguien especializado en descubrir irregularidades financieras en empresas. Contrató a un investigador privado para documentar la aventura de Marcos con evidencia que sostendría en corte si era necesario. Los resultados fueron más reveladores de lo que había anticipado. Aunque Marcos había borrado su nombre de muchos documentos públicos y había construido cuidadosamente una narrativa donde él era el único fundador de Santillana en Asociados, los papeles legales originales de fundación de la empresa todavía existían, archivados en registros oficiales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Sofía era, técnica y legalmente, copropietaria del 50% de Santillana y Asociados. Marcos había cometido el error crucial de nunca formalizar un cambio en esa estructura original, porque, en su arrogancia monumental, asumió que Sofía nunca cuestionaría nada, nunca desafiaría nada, nunca reclamaría nada. Había subestimado completamente a su esposa. Durante 3 meses, Sofía había trabajado en absoluto silencio con su equipo legal. Había revisado cada contrato, cada transacción, cada documento de la empresa con la meticulosidad de un cirujano. Había descubierto irregularidades preocupantes en la contabilidad. Había pagos regulares a Valentina Herrera disfrazados como consultorías de marketing por montos de 50,000 pesos mensuales, cuando Valentina no tenía ninguna calificación profesional, ningún portafolio, ninguna experiencia que justificara esos pagos. Era simplemente una modelo y aspirante a actriz que Marcos había conocido en una fiesta y comenzado a mantener con dinero de la empresa. Había desvío de fondos corporativos para gastos personales de Marcos, el auto deportivo Ferrari que había comprado para impresionar clientes, las membresías en clubes exclusivos, los viajes a Cancún y Los Cabos con Valentina disfrazados como viajes de prospección de negocios, las joyas caras compradas en tiendas de lujo y reportadas como regalos corporativos. El contador forense estimó que Marcos había desviado aproximadamente 3 millones de pesos en los últimos 2 años para financiar su aventura y su estilo de vida extravagante. La mañana del día de la gala, temprano, antes de que Marcos se despertara, Sofía había presentado todos los documentos necesarios ante un juez en una audiencia privada. Había solicitado y obtenido una orden para congelar ciertos activos de la empresa mientras se investigaban las irregularidades financieras. Había formalizado su posición como codirectora ejecutiva de Santillana en Asociados, con poderes de decisión equivalentes a los de Marcos. Y lo más importante, había firmado los papeles que actualizaban todas las cuentas bancarias corporativas para requerir doble firma, la de ella y la de Marcos, para cualquier transacción mayor a 50,000 pesos. Él había firmado los papeles sin leer una semana antes, confiado, creyendo que eran solo documentos administrativos rutinarios. Sofía le había llevado la carpeta durante el desayuno, mezclada estratégicamente con otros documentos que realmente necesitaban su firma: renovaciones de seguros, actualizaciones de contratos con proveedores, cosas mundanas que Marcos siempre firmaba sin prestar atención porque confiaba en que Sofía manejaba los detalles administrativos aburridos. Cosas del contador, había dicho ella con desinterés estudiado. Necesitan tu firma antes del fin de mes para estar en regla con Hacienda. Marcos, distraído revisando su teléfono, probablemente mensajeándose con Valentina, ahora lo entendía.
Había firmado cada página sin hacer una sola pregunta, su pluma deslizándose sobre las líneas de firma mientras masticaba su pan tostado con una mano. Esos papeles incluían el reconocimiento formal y actualizado de Sofía como copropietaria al 50%, la actualización de todas las cuentas bancarias corporativas, la autorización para que ella tuviera acceso completo a todos los registros financieros de la empresa y la designación de Sofía como signataria requerida en todos los contratos mayores. En esencia, Marcos había firmado su propia pérdida de control absoluto sobre el negocio. Había entregado voluntariamente el poder que había usurpado durante años. Mientras él intentaba salir del escándalo social de la noche, llamando frenéticamente a amigos y socios, tratando de controlar el daño a su reputación, todavía sin darse cuenta de las implicaciones legales y financieras de lo que había hecho, Sofía sonrió conduciendo por las calles vacías de la madrugada. No era una sonrisa de venganza amarga, aunque había algo de justicia dulce en ella. Era una sonrisa de libertad genuina, de puertas abriéndose hacia un futuro que ella misma construiría, de posibilidades infinitas que se extendían ante ella como un camino iluminado por la luna. El anillo que él había robado para humillarla se había convertido, irónicamente, en la llave de su independencia. Si Marcos no hubiera sido tan arrogante, tan seguro de que Sofía jamás lo confrontaría, tan confiado en que ella era demasiado débil, o demasiado enamorada, o demasiado dependiente para hacer algo, quizás hubiera tenido más cuidado, quizás hubiera leído lo que firmaba, quizás hubiera tomado precauciones legales para proteger lo que consideraba suyo, quizás hubiera contratado a sus propios abogados para revisar cada documento antes de firmarlo, pero la soberbia ciega, y Marcos había estado ciego durante mucho tiempo, ciego ante el talento de Sofía, ciego ante su contribución real a la empresa, ciego ante su fuerza interior que había confundido con docilidad y debilidad. Sofía condujo hasta su nueva oficina, un espacio que había rentado en secreto hace 2 semanas, usando dinero de su cuenta personal. Era un loft moderno en el distrito de diseño de la ciudad, en un edificio renovado que alguna vez había sido una fábrica textil, con ventanas enormes de piso a techo que daban a la bahía, pisos de concreto pulido, vigas de madera expuestas en el techo, y una luz natural que llenaba cada rincón durante el día. Había comenzado a trasladar sus cosas poco a poco. Sus libros de arquitectura acumulados durante 15 años, sus materiales de diseño, sus libretas llenas de bocetos de proyectos soñados, sus diplomas que nunca había colgado en la oficina compartida con Marcos, porque él decía que no había espacio en las paredes, aunque de alguna manera siempre había espacio para sus propios premios y certificados. Carolina la esperaba allí a las 2 de la madrugada con una botella de vino tinto y 2 copas. Había luces encendidas en el loft, y música suave sonaba de un altavoz Bluetooth. Había comprado flores, girasoles brillantes en un jarrón simple, que llenaban el espacio con color y vida. «¿Cómo te sientes?» preguntó Carolina cuando Sofía entró, estudiando el rostro de su amiga en busca de señales de colapso inminente, como si pudiera respirar por primera vez en 7 años. Respondió Sofía honestamente, dejando caer su bolso y quitándose los zapatos que le habían torturado los pies toda la noche. Se soltó el cabello, sintiendo cómo las horquillas se deslizaban libres, y se masajeó el cuero cabelludo, como si finalmente hubiera despertado de un sueño muy largo y muy confuso, donde había olvidado quién era realmente. Se sirvió una copa generosa de vino, se dejó caer en el sofá de segunda mano que había comprado la semana anterior, y por primera vez en horas, se permitió sentir el peso completo de todo lo que había sucedido. Lo que hiciste ahí fue... Carolina buscaba las palabras correctas, sentándose junto a ella. Fue magistral. Fue digno. Fue poderoso. Fue exactamente lo que necesitabas hacer. Fue catártico para todas nosotras, honestamente. Cada mujer en ese salón que alguna vez ha sido traicionada o minimizada o hecha invisible sintió cada palabra que dijiste. No fue planeado, admitió Sofía, tomando un trago largo de vino que le calentó la garganta y el pecho. Cuando vi el anillo en su dedo, algo simplemente se rompió dentro de mí, pero se rompió de la manera correcta, ¿sabes? Como cuando rompes una pared durante una renovación y descubres que detrás hay una ventana que había estado tapada durante años. De repente hay luz donde antes solo había oscuridad. Pasaron horas hablando, planeando los siguientes pasos, imaginando futuros posibles.
Don Emilio había enviado un mensaje ofreciendo testificar sobre el robo del anillo si era necesario para procesos legales. Diego había enviado 3 mensajes diciéndole que estaba orgulloso de ella y que su equipo legal estaba listo para representarla sin cobrar honorarios porque la familia se apoya. Incluso algunos de los socios de la empresa habían comenzado a enviarle mensajes privados de apoyo, sorprendidos y horrorizados al enterarse de cómo Marcos la había tratado, de cómo había minimizado su papel en la empresa. Roberto Domínguez, quien siempre la había tratado con condescendencia, había enviado un mensaje particularmente sorprendente. Sofía, no tenía idea de que tú habías diseñado esos primeros proyectos. Marcos siempre se atribuyó el crédito. Si hay algo que pueda hacer para corregir esta injusticia, por favor dímelo. Al día siguiente, las cosas se moverían rápido como un río desbordado. Marcos descubriría al intentar hacer una transferencia grande para pagarle a un abogado de crisis que ya no tenía acceso unilateral a las cuentas de la empresa. Descubriría que necesitaba la firma de Sofía para mover cualquier cantidad significativa de dinero. Descubriría que el Ferrari registrado como activo corporativo había sido embargado temporalmente como parte de la investigación de irregularidades financieras. Descubriría que varios de los socios clave estaban cuestionando su liderazgo y preguntando por qué Sofía nunca había recibido crédito apropiado por su trabajo. Valentina probablemente se enteraría de la realidad financiera de su nuevo prometido, que gran parte de su riqueza aparente estaba atada en activos corporativos, que él ya no podía acceder libremente, que el dinero que había usado para impresionarla había sido robado de la empresa, que su futuro financiero era mucho menos seguro de lo que parecía, y quizás reconsideraría su elección. O tal vez no, tal vez realmente lo amaba. Sofía descubrió que ya no le importaba. La prensa de negocios comenzaría a investigar la verdadera historia de Santillana y Asociados, y varios periodistas especializados en arquitectura ya estaban pidiendo entrevistas con Sofía, queriendo conocer el genio oculto detrás de los diseños más icónicos de la empresa. Pero esa noche, en ese momento suspendido entre el final de una vida y el comienzo de otra, Sofía simplemente se permitió sentir. Sintió el dolor. Sí, porque 7 años de amor genuino, aunque mal correspondido, no desaparecen en una noche como humo. El amor había sido real, incluso si la relación estaba construida sobre mentiras. Sintió la rabia por todo el tiempo perdido, por las oportunidades profesionales que había sacrificado para impulsar la carrera de Marcos, por la versión de sí misma que había enterrado para complacer a un hombre que nunca la valoró realmente. Había renunciado a ofertas de trabajo increíbles, había pospuesto proyectos personales, había silenciado su propia voz, una y otra vez. Sintió vergüenza por haber sido tan ciega durante tanto tiempo, por haber ignorado señales obvias, por haber creído mentiras que en retrospectiva eran transparentes. Pero se recordó a sí misma que la confianza no es estupidez, que amar completamente no es debilidad, que esperar lo mejor de las personas no es ingenuidad sino una forma de valentía. Sintió miedo por el futuro incierto que se extendía ante ella. Tendría que reconstruir su identidad profesional públicamente. Tendría que enfrentar un divorcio probablemente complicado. Tendría que navegar la inevitable batalla legal sobre la empresa. Tendría que lidiar con los chismes y las opiniones de todos. Pero sobre todo, sintió esperanza. Una esperanza brillante y feroz, que crecía en su pecho, como una planta que finalmente recibe sol después de años en la sombra. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Sofía respiró sin miedo. El brindis había sido suyo, la última palabra también. Y el futuro, ese futuro brillante y aterrador que se extendía ante ella como un lienzo en blanco esperando ser pintado, era completa, absoluta, maravillosamente suyo. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces mientras el mundo dormía, y Sofía, de pie frente a las ventanas enormes de su nueva oficina con una copa de vino en la mano y su amiga a su lado, brindó en silencio. Por los finales que son en realidad comienzos, por las traiciones que revelan verdades que necesitabas conocer, por la fuerza que nunca supiste que tenías hasta que la vida te obliga a encontrarla o romperte, por las mujeres que se rehúsan a permanecer pequeñas para hacer que los hombres se sientan grandes. Brindó por sí misma, por la mujer en la que se estaba convirtiendo, por la mujer que siempre había sido debajo de las capas de complacencia y autonegación, por todos los capítulos aún no escritos de su historia, capítulos que ella escribiría con su propia mano, en sus propios términos, sin pedir permiso ni disculparse por ocupar espacio. Y cuando finalmente se acostó esa noche en el sofá de su nueva oficina,
Demasiado exhausta y emocionalmente drenada para conducir a casa, envuelta en una manta que Carolina había traído, Sofía soñó no con el pasado que había perdido, sino con el futuro que estaba por construir. Soñó con edificios que diseñaría, con proyectos de vivienda social que finalmente podría realizar, con estudiantes que enseñaría, con un legado que construiría no como la esposa de alguien, sino como ella misma. Soñó con una versión de sí misma que era libre, completa, inquebrantable. Y cuando el sol salió sobre la ciudad a la mañana siguiente, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, Sofía Mendoza despertó sonriendo, lista para el primer día del resto de su vida. El video terminó, pero no se preocupen, hay más. Así que suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para no perderte nada de la buena trama.